Boa noite, você que está aqui nos assistindo em mais um programa Risco em Evidência, Latam. Buenas noches a todos que estão acá agora nos assistindo em mais um programa diretamente de Brasil, Risco em Evidência, com nosso invitado Ricardo Bota, CPP, desde Argentina, Buenos Aires. E hoje o tema que vamos falar é acerca do impacto da segurança em la rentabilidade das organizações, das empresas. Muitas graças, Ricardo, por tu participação em nosso programa, diretamente de Brasil, nós outros acá, e vocês desde Argentina. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Tácito. Buenas noches a todos los colegas que nos están escuchando. Es para mí un gusto y un honor poder compartir este rato con todos ustedes y poder ser fuente de debate sobre estos temas que nos movilizan a todos. Antes de empezarmos, vamos a las reglas de oro. Por favor, hagan clic en el like para que el YouTube pueda compartir este programa com outros profissionais de segurança para que saia uma evidência dentro do YouTube e que possam também seguir a CT Seguridade para ser informado de outras apresentações de segurança que este canal, para os que estão assistindo agora, solamente em el ano passado se produziu em CT Seguridade mais de 1.200 vídeos acerca de los mais distintos temas de segurança. Este é o único programa dentro de CT Seguridade em castelhano, em espanhol. Pero seguro, em breve, tendremos outros mais também. ¿Vale? O tema de hoje, como já falamos, é acerca do ROI, do impacto na rentabilidade das organizações. Ricardo Bota é um profissional muitíssimo qualificado, incluso o CPP, está diretamente em Argentina, é retirado da Armada de Argentina com muitíssimos anos como gestor de segurança em multinacionais, empresas nacionais, enfim. Ricardo, se fora a ler tu bio, ia passar metade do programa de hoje e, como dijo, uma hora é muito rápido quando estamos acá. Então, vamos começar com o primeiro quadro do programa, que é uma pergunta muito instigante, por assim dizer, que é como a gestão de riscos, como a segurança corporativa começou em tu vida profissional? Quais foram os retos, quais foram as dificuldades que fizeram com que um dia dissestes, bueno, é isto que quero fazer, é com estes temas que quero manejar? Gracias, Ricardo. Bueno, Tácito, te diría que el riesgo siempre estuvo en mi vida. Fui parte de la Armada Argentina y como todos los que hemos estado en alguna Fuerza Armada, comprendemos que el riesgo es parte de la actividad, parte de nuestra vida diaria, de lo que hacemos a cada paso. Sin embargo, la verdad debo decir que mi paso por la Armada probablemente haya estado enmarcado en un alto nivel de inconsciencia, por lo tanto puedo decir que yo consideraba los riesgos como parte de algo que estaba haciendo y realmente nunca lo tuve en cuenta a fondo, ni aún en situaciones extremas o situaciones donde uno realmente, si uno lo pensara, se daría cuenta del riesgo que estaba asumiendo en esa oportunidad. Posteriormente, mi actividad post-Navy se implicó una actividad comercial en la cual los riesgos eran partes permanentes de las actividades y de lo que hacía a diario, pero tampoco lo encaraba desde un punto de vista, diría, profesional. Lo tomaba como parte de la vida y bueno, era parte de lo que hacía. Yo creo que el verdadero
la verdadera toma de conciencia de lo que de lo relativo al tratamiento de riesgo fue cuando comencé a trabajar en actividades de seguridad. Wow. Primero comencé siendo supervisor de una empresa de seguridad y allí me di cuenta a qué nos referíamos. Y que empecé a entender y a asumir algo que yo ya sabía, que había trabajado y que lo conocía perfectamente, pero nunca lo había terminado de asumir como propio, que es que los riesgos, en caso de ocurrencia, pueden implicar impactos fuertes a la rentabilidad de la empresa e incluso pueden motivar en algunos casos hasta la desaparición misma de la empresa. Algo que no se entiende a veces, o no se comprende o no se quiere entender. Entonces ahí fue cuando comencé a tratar los riesgos y a acercarme a todo lo que es el tratamiento profesional de los riesgos. En aquellas épocas no existía más que el papel, la lapicera y la recorrida a mano y lo que uno podía ir viendo y anotando. Entonces, en realidad lo que terminaba pasando era que cuando uno tomaba un montón de datos, recorría, visitaba los lugares o las plantas o lo que hubiera que evaluar, tomaba un montón de información, uno anotaba 20 hojas o 30 hojas. En algún caso ya, cuando la cosa había evolucionado un poco, utilizábamos una computadora, una laptop, que por aquel entonces era un elemento de lujo, y con un Excel. Entonces, claro, lo que ocurría es que todo el tratamiento de riesgos en realidad era algo bastante aburrido. No sé si a los colegas o a vos mismo te ha ocurrido que era bastante aburrido, porque está bien, uno iba y actuaba, tomaba la información, elaboraba, pero después había que escribir el informe. Entonces, uno a lo mejor estaba una semana recabando datos en una planta o en algún site o en algún objetivo a proteger, y después tardaba una semana en escribir todo eso, en darle forma al informe, por más que ya existía el Word y por más que había un montón de trucos informáticos que podía utilizar, en realidad uno pasaba más tiempo escribiendo el informe y haciendo los gráficos y los dibujos y las tablas que el trabajo en sí mismo. Entonces resultaba bastante aburrido, pero sin embargo, siempre en toda mi actividad en seguridad, tanto en las empresas de seguridad como en la gerencia corporativa de compañías nacionales o multinacionales, siempre tomé el tratamiento de riesgos como un desafío, un verdadero desafío en el cual había que superar la parte aburrida para convertirla en algo útil. Yo hacía todo eso para que eso repercutiera en acciones de mitigación y hacer un plan de acción que me permitiera controlar y manejar esos riesgos de manera tal de contribuir de esa manera a la rentabilidad de la empresa. Eso yo recuerdo que el principal problema que tenía, y la verdad que desafío a los colegas que están escuchándome, que están presentes, a que me digan que no les ha pasado, era como que cuando uno se dirigía a las autoridades, y no hablo de seguridad, sino a la alta dirección de la empresa, al alto mando, siempre o no tengo tiempo, siempre era no tengo tiempo para eso, mucho menos tengo presupuesto para eso, y mucho menos no me vengas con cosas que a lo mejor no ocurren nunca. El problema era que cuando alguna de esos riesgos que uno había evaluado, identificado, evaluado y propuesto tratar ocurrían, solían haber problemas y ahí se notaban los impactos en la rentabilidad de la empresa. De manera que, bueno, un poco así comenzó y bueno, desde ese momento he tratado de informarme, he tratado de capacitarme y mi propia experiencia combinada con los tropiezos me han llevado a la posibilidad de trabajar con esto, justamente, trabajar en el tratamiento de riesgos. E só hacer uma observação. Estamos agora com quase 100 pessoas que nos estão assistindo em vivo agora. E estou observando acá em el chat, temos pessoas desde Argentina,
de distintos sitios, además de Buenos Aires. Tenemos personas desde Colombia, Bogotá, Chile, Uruguay, mi amigo Víctor Escobar. Wow, tenemos prácticamente México, tenemos muchas personas de México y tenemos, bueno, el intento que aprovecho para hablar otra vez este programa, que como ya sabéis todos, soy brasileño, ¿no? Con este español muy bien hablado, no podría ser de lengua hispánica. Entonces, ¿cuál es el propósito, el objetivo principal de hacer este programa desde Brasil, en lengua española y hablando con otros profesionales? Que ya hablamos desde México, ahora estamos desde Argentina y vamos a tener los próximos invitados, el próximo muy probable que sea de Uruguay, y así vamos hablando con los distintos países de América Latina. Es que siempre existiu una barrera muy grande y la barrera parece, es como si la cordillera de los Andes también separase a los profesionales y no es más necesario ser así. Entonces, hacer un programa desde Brasil, onde estão brasileiros e os demais profissionais, como observamos agora, de toda a América Latina, é para proporcionar este networking, para que os profissionais possam compartilhar conhecimento e, mais que nada, conhecer uns aos outros, para que podamos aprimorar as técnicas de segurança e proporcionar mais trabalho, mais serviços, mais business em toda a região, ¿vale? Muitas graças por todos que estão agora aqui. E, Ricardo, uma pergunta, perfeito o que disseste, temos também em Brasil muitos profissionais que han salido de las forças, Marina, Exército, Aeronáutica, e desde as polícias civil, militar, federal, e há um cambio, e é necessário ter um cambio, sobretudo um cambio de mindset, de como se opera em las forças, em las polícias, e como se opera a segurança em las companhias privadas, não? Las corporações. Em tu visão, como suelen tratar em las corporações os temas de los riscos? ¿Es distinto de donde estabas antes? Sí, yo diría que en primer lugar es distinto lo que es una fuerza armada de lo que es una empresa privada, o de una gran corporación o una pequeña empresa privada. Las Fuerzas Armadas, por su función y por las doctrinas que manejan, asumen o tienen la posibilidad de aceptar y tomar determinados riesgos y aceptar pérdidas en su accionar, que obviamente en una corporación o en una empresa privada desde ningún punto de vista sería aceptable. Yo no, esta es una opinión absolutamente personal. A mí me gustaría que si algún colega no está de acuerdo o tiene algo que aportar, lo comente. Pero yo digo, creo que no hay una única manera en las corporaciones o en las empresas privadas, más allá de las características culturales, las realidades económicas, las características políticas, sociales y legales de cada país. Lo que sí creo que nos pasa a todos, ¿no? Estoy absolutamente convencido que nos pasa a todos en todos los lugares del mundo, que las corporaciones no tienen a la seguridad como una prioridad. Eso me animaría a afirmar lo que es así. Es muy difícil o es realmente excepcional que alguna corporación lo tome a la seguridad como parte de su estrategia de negocio. Creo que ese es uno de los grandes desafíos. ¿Aún los días de hoy? Creo que eso está cambiando, pero me animaría a decir que por lo menos hasta ahora son excepcionales. Vale. Sí, me permito ser optimista en cuanto a que muchas corporaciones están incorporando este proceso y están entendiendo de que los riesgos implican
y la ocurrencia de los riesgos implican impactos de distinta magnitud sobre la rentabilidad y que a la larga el tratamiento de riesgos y cualquier acción de seguridad que uno evalúe, si es una acción, si se toma de manera profesional, si se toma de manera estudiada, evaluada y correctamente planificada, no es un gasto sino una inversión. Sin embargo, yo resumiría, para mí, desde mi punto de vista, que hay tres maneras de abordar el tratamiento de riesgos. Hay una manera que la he sufrido y creo que todos la hemos sufrido, que yo le llamo lo que importa es lo que se ve. O sea, dibujo, hago un montón de gráficos, planillas, tablas, estadísticas, lo muestro a la dirección de la compañía, no molesto mucho con el presupuesto, hago todo lo que se ve, que esté lindo. Es como cuando uno pinta muy bien el frente de su casa, pero adentro está derrumbada. Y lo que hay atrás en realidad no le importa. Las telarañas y las ratas que pueden caminar por allí, a nadie le importa. La otra manera de aproximarse o la otra forma de abordar el tema es: hago todo lo posible para cuando ocurra algún incidente yo no tenga la culpa. O sea, esto es la cultura del te mandé un informe donde propuse algunas soluciones que como no me las aprobaste, entonces yo no tengo la culpa. No me comprometo con la función. Simplemente me comprometo para que cuando alguien me diga algo, yo lo informé. A mí personalmente nunca me ha gustado o nunca me he sentido cómodo trabajando en un contexto de este tipo. Todo es, te mandé un email informando de esta situación. Si no lo leíste o no tomaste acción, es tu problema. Cuando en realidad los problemas son de todos. Y finalmente, creo que la tercera forma de abordaje es un abordaje serio, un abordaje planificado, un abordaje profesional y que tenga elaboradas las respuestas a los posibles incidentes. Es el abordaje que estamos tratando de desarrollar. Creo que profesionales como los que estamos aquí luchamos a nuestra manera y con los recursos que tenemos para entrar en ese tipo de abordaje, que se comprenda que esto no es un gasto, que es una inversión, que que las acciones que yo tomo para mitigar riesgos implican que si esos riesgos no ocurren, la rentabilidad de la empresa se va a ver beneficiada. Y que debe comprenderse que una cosa es reacción y otra cosa es respuesta. Uno reacciona ante un incidente cuando no hay nada planificado, cuando no estaba previsto, cuando no sabe cómo hacer, cuando no tiene desarrollados planes de contingencia, cuando no ha trabajado en el tema. Y uno responde, tiene respuestas para incidentes cuando hizo el ejercicio con tranquilidad, con profesionalismo y planificando todas las posibilidades que son previsibles. Entonces, me animo a resumirlo en estos tres tipos de abordaje. Una pregunta clave. ¿A qué atribuyes el crecimiento del interés de las compañías por el tratamiento de los riesgos? ¿Es debido a este cambio de los profesionales, de cómo ellos están ahora cada vez más tratando este tema en serio, con datos, con técnicas, em um nível profissional, um ancho cada vez mais alto, ou é ao revés, por um interesse de las companhias, sua necessidade, elas estão motivando, incentivando a los profissionais a cambiar sua forma. Qual de los dos vem antes del outro? Yo me animaría a decir que hay de ambos, de los dos. En primer lugar, están apareciendo y continúan apareciendo y cada vez más muchas regulaciones
muchas normativas, algunas de ellas de cumplimiento obligatorio, otras de cumplimiento optativo, pero recomendable, como puede ser normas ISO, como puede ser estándares, y creo yo que a ninguna empresa le gusta quedar fuera de compliance. Por lo tanto, esto en sí mismo es, entre comillas, y sí, me animo a decirlo, es una presión para que las empresas tomen acción. Sin embargo, esto solo no alcanza. Creo que también lo que hablábamos de la tarea que ejercemos los profesionales de seguridad en torno a para que se traten los riesgos de manera planificada, de forma profesional, seria, estudiada, creo que eso hace que las empresas de a poco vayan entendiendo que hay amenazas que impactan la rentabilidad. Que no solo la rentabilidad, sino que en algunos casos hasta pueden impactar su propia continuidad. O sea, a ver, hay riesgos y estos riesgos, yo siempre doy como ejemplo, un accidente de aviación puede implicar la desaparición de una aerolínea. Ejemplos, en los últimos 10 años, prácticamente todas las aerolíneas que han tenido accidentes graves de aviación han desaparecido. Y así puede ocurrir con situaciones, en una gran corporación, puede ocurrir con situaciones innumerables. Hay innumerables riesgos que si no se tratan profesionalmente, con seriedad y de manera planificada, pueden implicar que la compañía deje de operar. Y por último, hay una mayor comprensión de la necesidad de proteger activos. Creo que muchas veces en las grandes corporaciones pasa que la gente no cuida los activos, no tiene conciencia. A ver, el típico caso de una laptop. La gente deja las laptops arriba de un escritorio, se va y vuelve al día siguiente y la encuentra, pero si se la roban, en el fondo muchas veces las empresas dicen, bueno, el costo de una laptop no es grave, lo puedo recuperar. Sin embargo, la información contenida en una laptop muchas veces es trascendente, y lo que importa es la información, no el costo de la computadora, que con $500 uno la vuelve a tener. Más allá de que hoy en día existen los drives, existe la nube, existe un montón de recursos tecnológicos que nos ayudan, pero el activo sigue siendo el activo. Entonces creo que las compañías van tomando conciencia de a poco. Creo que falta mucho, pero es un buen paso, es un buen comienzo. Perfecto, Ricardo. Y bueno, me quedo a cuestionar en este proceso de cambio lento, muy más lento do que gostaríamos que passasse, pero qual é o objetivo fundamental que uma empresa deve lograr, deve ter em torno a estes temas de gestão de riscos, para optimizar sua lucratividade? Ou seja, não é simplesmente fazer, porque hoje está em moda, é muito comum, sobretudo em LinkedIn, ter gestor de riscos, gestiono riscos, pero muitos desses profissionais sim são expertos em el tema de segurança e em los temas de gestão de risco, sobretudo embasado a algum estándar, lá ISO 31000, lá 28000, um COSO, ou algum estándar internacional de gestão de risco. Pero diria que é menos de la metade de los profissionais, quando empieza a falar, questionar, de facto, têm muita experiência prática em los temas de segurança, sobretudo operativo, pero de gestão de risco, não. Então, a pergunta clave é, que esperam as organizações? Qual é o seu objetivo quando têm a decisão de vou apalancar, vou desenvolver a gestão de risco na companhia em sério? Bueno, la pregunta de qué esperan las compañías, la verdad que no sé si alguien tiene la respuesta. Creo que la mayor parte de las compañías, cuando hablo de las compañías me refiero a la alta dirección de cada una de las corporaciones, la mayor parte de las veces no sabe lo que quiere. O
simplemente no lo tiene claro. Me da la impresión que lo que quieren es no tener inconvenientes, que no haya incidentes, que no haya problemas. Pero en realidad no creo que puedan definir exactamente lo que quieren, lo cual nos convierte a los profesionales de seguridad nos plantea un nuevo desafío, un desafío que es que tenemos que hacerle, primero tenemos que lograr que la alta dirección entienda eso. Yo creo que en toda actividad corporativa lo importante es la rentabilidad. Sí. Tenemos que apuntar a la rentabilidad. Siempre se dice que una empresa está para ganar dinero. Eso es así siempre. Por lo tanto, creo que todo nuestro accionar como profesionales de seguridad debe ir apuntado al ROI, el retorno de la inversión. O sea, yo voy a invertir para mitigar determinados riesgos, yo voy a hacer una determinada inversión con un objetivo. Esa inversión, ¿cómo va a beneficiar a la corporación? Porque si es una inversión, la corporación va a intentar o va a pretender obtener un retorno de esa inversión. Evidentemente, si uno hace una inversión, no sé, uno invierte en una criptomoneda y a las 3 semanas la criptomoneda duplicó su valor, el retorno de la inversión es muy claro, es evidente. En el caso de nuestro trabajo, en el caso del tratamiento de riesgos, bueno, no es tan evidente. Y ahí es donde los profesionales de seguridad muchas veces nos vemos en figurillas para hacerle entender a la dirección de la empresa cuál es el retorno de la inversión. ¿Por qué esa inversión que hizo, ese presupuesto que asignó a seguridad, le significa una ventaja? Creo que la base de todo, la gestión de riesgos es lograr un correcto equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Siempre va a haber riesgos que la empresa tiene que asumir. Entonces, tiene que haber un correcto equilibrio entre riesgos y rentabilidad. No tiene sentido invertir más allá de ciertos niveles, porque el beneficio que me va a dar va a dejar de justificarse. Entonces, a lo mejor un ejemplo muy sencillo, muy burdo y muy de alumno de escuela primaria es, no tiene sentido que pague $1.000 por mes por el seguro de un automóvil que cuesta $2.000. Sí. Entonces, creo que ese ejemplo resume un poco toda esta cuestión. Y seguro no se puede hacerlo y así como yo creo que, o sea, sin utilizar técnicas, o sea, sin tener una técnica que para desarrollar la gestión de riesgo no me parece simples o obvio que de la misma forma que se hacía hace 10, 15, 20 años, la seguridad, sobre todo el tema de la gestión de riesgos en la seguridad tampoco existía de 20 años pasado para atrás, eran temas prácticamente distintos. La gestión de riesgos estaba más enfocada en el mundo financiero, de las bancas, de las aseguradoras, y ahora de unos 10 años para hoy, para los días de hoy, la mezcla de la gestión de riesgo entró en el mundo de la seguridad, de la ciberseguridad, incluso casi todas las áreas de la compañía, incluso recursos humanos, legal, operaciones, fabril, todas gestionan riesgos. O sea, este tema, gestión de riesgos, está prácticamente involucrado en todas las áreas de la compañía. ¿Cómo podemos entonces agrupar, dar enfoque para que la gestión de riesgos pueda trazer los beneficios para la organización? ¿Cómo podemos agrupar los enfoques? Bueno, con lo que comentabas, yo pensaba recién y recordaba lo que era el tratamiento de riesgos hace unos 10 años, donde era todo lapicera, papel y a lo sumo una computadora para poder exprimir el resumen. Creo que se han desarrollado distintas
distintas técnicas, la tecnología nos da hoy en día un apoyo importante. Tal vez una de las cuestiones que nos enfrentamos los profesionales de seguridad es cómo le hacemos entender a la dirección de la empresa, que es la que asigna los presupuestos, que esto es necesario. ¿Cómo le hacemos entender que la inversión que va a poner le va a tener un retorno que en realidad no lo va a ver, sino que lo va a ver a través de unas pérdidas que no se han producido? Entonces, creo que hoy en día contamos con la ventaja de que la tecnología nos va a ayudar, nos está ayudando un poquito más. Yo me animaría a decir que hay 3 tipos de enfoques en cuanto a la gestión de riesgos. En primer lugar, un enfoque pasivo, un enfoque que en general se solía utilizar, y supongo que alguno todavía lo usa y que muchas empresas todavía lo usan, más que nada para las cuestiones financieras, o sea, que cierren las cuentas, que esté bien graficado y bien justificado cada uno de los gastos que se hacen, que los informes resulten completos y que resulten confiables. O sea, si en un informe que uno presenta tiene que hacer aclaraciones, es que el informe no resulta confiable. Pero es un enfoque netamente pasivo. O sea, no se toma una actitud proactiva, simplemente me limito a ver lo que pasó, informarnos, asegurarme que esté bien y que cerró, y ahí está. Es un informe absolutamente pasivo. Mirar solamente para el pasado. Sí, miro lo que pasó, pero no tomo acción y bueno, está bien, listo. En la medida que nadie pregunte mucho, estamos todos contentos, pasó y aquí quedó, cerró. Existe otro approach que podríamos decirle que es el defensivo. O sea, aquí yo me estoy defendiendo. Entonces, aquí hay una comprensión de parte de la corporación que hay riesgos cuya ocurrencia pueden impactar de distinta manera sobre la rentabilidad o la operación de la empresa. Por lo tanto, yo tomo acción para mitigar esos riesgos, tomo acción para monitorearlos, tomo acción para seguir el desarrollo y además puedo tomar acciones correctivas a su vez a través del monitoreo, a través de un proceso de mejora continua, podríamos llamarlo de esa manera. Es netamente defensivo. Yo me estoy defendiendo de riesgos que pudieran ocurrir, me estoy tratando de cubrir y sobre todo, en muchos casos es asegurarme de que nadie me diga que yo tengo la culpa. O sea, me quedo tranquilo. Mi puesto de trabajo está asegurado. Nadie me va a decir que vaya a trabajar a otra empresa. Y finalmente, existen lo que se llaman los controles activos, que creo que es a lo que debemos tender, es a lo que todos debemos en algún momento trabajar y debemos adscribirnos. ¿A qué llamamos controles activos? Bueno, en primer lugar, desarrollar controles que nos ayuden a mitigar los riesgos. Y esos controles fundamentalmente tienen que ser proactivos. Yo tengo que adelantarme a la ocurrencia de ese riesgo, no prever cómo voy a reaccionar o cómo voy a responder si ocurren. Yo tengo que estar pensando que podrían ocurrir, adelantándome y tomando toda medida necesaria para evitar la ocurrencia del riesgo o, en caso de que no lo pudiera evitar totalmente, limitar el impacto lo más posible, transfiriendo aquello que podría transferir a través de un seguro o de la manera que fuera, y sobre todo desarrollando, esto ya para mí es un sueño, desarrollando una cultura de control en la cual se comprenda que el control de riesgos tiene que ser parte de la cultura organizacional y operativa de la empresa. O sea, toda empresa cumple una actividad, opera de alguna manera, y eso implica riesgos. Por lo tanto, así como hay una estrategia comercial, así como hay una estrategia de marketing, como hay estrategias de responsabilidad social corporativa y miles de estrategias relacionadas a la operación de la empresa, tiene que haber una estrategia relacionada a la gestión de riesgos, que tiene que ser parte de ese todo que es
la empresa. Todo esto va a impactar en la rentabilidad, de manera tal de que eso es lo que deberíamos lograr, lograr controles activos. Cuando hablas de cultura, el mensaje que me está trasladando es que la gestión de riesgo no depende solamente del gerente o del director de riesgos, y sí de todos los empleados, todos que están en la organización. Esto es absolutamente, cultura, ¿sí? Absolutamente. Cada uno de los empleados de la organización, de cualquier nivel, tiene que comprender y tiene que ser parte de esta cultura de control de riesgos. A lo mejor un empleado de determinado nivel o de determinada función no tendrá que ejercer una acción directa, pero sí tendrá que estar atento para informar a quien tenga que tomar esa acción. Entonces, esto tiene que ser desde los niveles más altos, bajar y derramar hacia los niveles más bajos. Si no tenemos el apoyo del alto nivel de decisión de la corporación, es poco lo que vamos a poder lograr en definitiva. Y no solamente me refiero a presupuesto, porque cuando hablamos de apoyo del alto nivel de la corporación, siempre pensamos en cuánto dinero nos van a dar, qué presupuesto nos van a asignar. No, tiene que ser una actitud, tiene que ser un apoyo real a lo que nosotros hacemos, que el alto nivel de dirección de la compañía comprenda que nuestra tarea es importante, que es trascendental, y lo derrame al resto de la organización para que podamos de esta manera desarrollar la actividad con un nivel de éxito razonable. La doctrina actual en cuanto a seguridad habla de que la responsabilidad del departamento o la dirección de seguridad tiene que depender en forma directa del más alto nivel de dirección de la compañía, primero para que tenga el apoyo sin intermediarios y sin filtros, y por otro lado para que ese departamento o dirección de seguridad tenga la independencia necesaria para poder trabajar. Es la única forma. Si no, caemos en que lo que importa es lo que se ve, y bueno, ahí estamos. Quedé en duda cuando hablaste un poco al inicio de su presentación, el tema de la gestión de riesgos, pero con el enfoque en los activos de la organización, ¿vale? O sea, la organización tiene sus activos fijos, sus activos informáticos, las personas que son activos, o sea, el conocimiento de la organización, los procesos están en la cabeza de las personas. ¿Cómo podría resumir el enfoque basado entonces en el control de los activos? O sea, gestión de riesgos para controlar los activos. ¿Cómo resumiría los dos enfoques? A ver, yo diría que el enfoque tiene que estar siempre en el control de los activos. Es necesario, a través de la creación de esta cultura, hacer entender que cada uno de los empleados se involucre con el control de los activos. Hay activos que son a lo mejor muy elementales al punto que no se consideran activos. Una laptop, o sea, cualquier empleado tiene su laptop, trabaja y no considera esa laptop como un activo. Entonces, el verdadero activo sería la cultura. Tenemos que lograr que esa cultura se convierta en un activo y que cada uno en su nivel se involucre con ese control y ese cuidar los activos. Hay a veces, si la organización no nos baja línea y no nos baja el apoyo desde el alto nivel de dirección, los propios empleados nos van a plantear, no nos van a atender, nadie le va a importar lo que es el activo. Y lo que a veces no se comprende es que es parte de la compañía, y la compañía somos todos, cada uno de los integrantes de la compañía debemos considerarnos parte de esa organización y cuidar cada uno de los activos. Bueno, aquí hay un planteo, estoy leyendo, que nos comentan que a veces no es... Adalberto Jorge
Gracias por tu pregunta. Él pregunta, por las veces no es suficiente el apoyo de la alta dirección. Es usual encontrar resistencias en alguna gerencia por aquello de cuidar sus propios jardines. O sea... Sin duda, sin duda. Aquí en Argentina le decimos cuidar la quinta, que es el mismo concepto. Sí, sin duda, muchas gerencias, muchas veces por intereses propios, por cuestiones internas, no apoyan la tarea de seguridad. Pero yo lo planteo de la siguiente manera. A ver, primero, si no contamos con el apoyo de la alta dirección, las probabilidades de que esas gerencias a la larga se vayan incorporando o vayan entendiendo que su actitud no es la correcta, va a ser imposible. Yo creo que y aún así, aún con el apoyo de la alta dirección, sigue siendo un desafío a enfrentar y una barrera a eliminar. Creo que lo primero que uno puede hacer es tratar de llegar a esos gerentes y sentarse a conversar personalmente, explicarle de gerente a gerente, como pares, explicarle cuál es la importancia de nuestra tarea y hacer lo mismo a un nivel gerente, hacer lo mismo que tendremos que hacer con la alta dirección, explicarle por qué, explicarle los por qué, mostrarle nuestro trabajo, mostrarle que cuando nosotros invertimos o tomamos una acción para mitigar un riesgo, en realidad lo que estamos haciendo es evitar una pérdida, tratar de que lo comprendan de la misma forma. Pero bueno, es parte de nuestro desafío. Creo que no es una tarea sencilla, pero bueno, debemos involucrarnos. Yo diría que el concepto está dentro del término que es muy utilizado en las grandes corporaciones, que es el concepto de business partner, de facto, de hecho, o sea, hacer con que la seguridad sea business partner de las distintas áreas de la organización. Es muy fácil decir que es parcero de negocios con la seguridad, con la área de suministro, de logística, o la área fabril, de desarrollo, pero es muy fácil. Pero ¿cómo ser partner de otras áreas de la organización, incluso de organizaciones de servicios, de tecnología y otras más? Y o Fábio Níquel, de Senior Sistemas, complementa, ¿no? ¿Y cómo encontrar los mercados más maduros para este tipo de inversión? O solución, me imagino que está hablando de las soluciones de gestión de riesgos, para poder llevarse a ellos las soluciones y a desarrollar la cultura de prevención y riesgos. Bueno, en realidad yo creo que probablemente los mercados que estén más maduros y que estén más abiertos a estas posibilidades son aquellos que tienen que ver con la actividad con todo lo que sea ciber, todo lo que sea informático, donde a lo mejor los riesgos son más evidentes. O sea, todos sabemos lo que un hacker que tenga claro cómo hacer su trabajo puede hacer, el daño que puede implicar una pérdida de información todo lo que tenga que ver con la ciberactividad está mucho más expuesta. Por lo tanto, creo que es un mercado más permeable y es un mercado más dispuesto a escuchar la necesidad del tratamiento de riesgos. Sin embargo, el desafío es que en realidad esto pasa en todas las actividades. Si uno cree que hay alguna actividad que esté exenta de riesgos, por favor que me lo haga saber, porque entonces voy a vivir más tranquilo. Pero creo que nuestro desafío es que esto se comprenda en todos los niveles de todas las actividades. Y bueno, en la parte, todo lo que tenga que ver con la ciberactividad, bueno, es un buen punto para comenzar. Creo que es donde el tratamiento de riesgos es más o menos complicado, menos difícil. Yo no diría que es más fácil, diría que es menos difícil. Y además, al ser un mercado donde la innovación es constante,
donde todo lo que hoy es muy moderno, en 3 meses quedó obsoleto. Entonces me parece que es más adaptable al cambio. Yo creo que es la oportunidad, nuestra oportunidad como profesionales de seguridad está en lograr que esto se extienda a todas las actividades. Y además, bueno, contamos ahora con recursos tecnológicos que antes no teníamos. Entonces, usar esos buenos recursos tecnológicos, tanto hard como especialmente soft, nos puede ayudar a implementar esta cultura del tratamiento de riesgos. Cultura que debe, como decíamos hace un rato, necesariamente, y lo recalco siempre, que debe incorporarse a la estrategia de operación de la empresa. No existe otra posibilidad. Ricardo, un gran amigo, Fernando Nardi, un conocido profesional de seguridad de muchos años, hace una pregunta. Gracias, Fernando. Con la tecnología actual, ¿qué herramientas un profesional de análisis de riesgos puede utilizar hoy para ayudarlo en este proceso, el proceso de gestión de los riesgos? ¿No? Bueno, evidentemente hace unos minutos comentábamos que hace unos 10 años contábamos con la lapicera, con un papel, exacto, una carpeta y salíamos a recorrer, a tomar nota. Luego nos pasábamos horas en una computadora haciendo gráficos, haciendo tablas y escribiendo informes. Hoy en día se han desarrollado herramientas tecnológicas que nos ayudan. Creo que el que inventó las primeras planillas Excel hace unos 10 años, 12 años, bueno, debe haber merecido un monumento. Pero bueno, eran planillas Excel que suelen ser complejas, que suele ser difícil de consolidar. A veces, si las hace una persona, no permite que otra persona trabaje en paralelo. Esto, creo que la misma tecnología nos permitió desarrollar métodos y sistemas mucho más complejos, mucho más modernos y mucho más adaptados a las necesidades de los profesionales de seguridad. En este momento hay herramientas, sobre todo soft, que nos permiten trabajar y nos permiten, en primer lugar, ordenarnos, nos permiten sistematizar el trabajo, nos permiten desarrollar de manera prolija, de manera profesional y sobre todo revisable todo el proceso. Estos soft están disponibles. La verdad que no hay muchos a nivel mundial. Muchas veces ocurre que han sido desarrollados para determinado mercado y son de difícil aplicación en otros mercados. Sin embargo, en este momento en Latinoamérica existen algunas herramientas de este tipo. Por lo menos nosotros en Latin Risk conocemos y hemos adoptado una de ellas, que además de trabajar de origen brasileño, que además de trabajar en portugués, nos permite trabajar en castellano, de la misma forma y con la misma facilidad que en su idioma original, y además, como valor agregado, nos permite trabajar en inglés, con lo cual lo mismo que uno hace, muchas veces las corporaciones nos piden estas cosas en inglés, sencillamente porque reportan a países de habla inglesa o porque el idioma de la corporación es en inglés, nos permite trabajarlo de esa manera. Y esto permite, creo yo, una sistematización y una utilización de la tecnología de manera inteligente y profesional. Ricardo, em que se basa o conceito de optimização de risco? Estávamos falando um pouco de optimizar, como hacerlo em las organizações. Eu creio que este tema não é muito difundido aún em el mundo de la seguridade. Como poderia resumirlo? Como digo, el tiempo, quando estamos acá em el mundo de la internet, el tiempo voa muito rápido. Ya se pasaron 50 minutos desde el inicio. Ok, yo diría que en primer lugar la optimización de riesgos pasa por tres
yo lo resumiría en 3 pasos o en tres etapas, en 3 conceptos. En primer lugar, la correcta identificación de los riesgos. Una correcta identificación y cuantificación de esos riesgos. En segundo lugar, mejorar los controles, desarrollar los controles necesarios para mitigar esos riesgos y desarrollarlos considerando fundamentalmente la eficiencia operativa de la compañía. Cuando nosotros hacemos un trabajo de evaluación de riesgos y de tratamiento de riesgos, es pensado para mejorar la eficiencia operativa de la compañía. Por lo tanto, lo que a lo mejor sirve para una compañía que se dedica a la producción de bebidas puede no ser aplicable a una compañía que se dedica a la extracción de petróleo o a la minería. Entonces, debemos proceder a desarrollar los controles, debemos aplicarlos y además debemos estar dispuestos a adaptarlos y mejorarlos permanentemente. Y por último, el tercer concepto fundamental que para mí es una de las 3 patas en las que se basa la optimización de riesgos, es la apertura mental para utilizar todo tipo de recursos tecnológicos que nos ayuden a desarrollar estas tareas y maximizar la eficacia de los controles. Entonces, si nosotros logramos hacer un equilibrio entre estas 3 patas, vamos a obtener una correcta optimización de riesgos. Y además, entender que este proceso no termina nunca. Lo que yo hoy hago, un análisis de riesgo, del cual salen una serie de medidas de mitigación, va a implicar necesariamente que en un plazo a determinar, que pueden ser 90 días, 180 días, yo voy a tener que tener la posibilidad y la capacidad de revisar cuál es la nueva situación y de comparar la situación pasada con la situación presente. Y en eso la tecnología también nos puede ayudar, porque a veces ocurría que cuando uno hacía un informe de 40 hojas a mano, con unos gráficos muy lindos, muy interesantes, muy prolijos y muy visuales, resulta que cuando lo quiero comparar con la nueva situación, tengo que repetir el proceso que me llevó a lo mejor una enorme cantidad de horas de trabajo, me llevó un esfuerzo muy grande y sobre todo una pérdida de tiempo que en tareas mecánicas, en tareas repetitivas, que yo podría utilizar de otra manera. Entonces, es el mejor ejemplo donde la utilización de la tecnología me permite comparar uno con el otro con un mínimo esfuerzo. Y donde mi capacidad humana la utilizo desde lo intelectual, desde lo creativo y desde lo profesional. Esto que acabas de hablar ahora, incluso, contesta a una pregunta de Sérgio Araújo, que habla, sin duda, vivimos y trabajamos en un mundo impactado por nuevos y rápidos riesgos. ¿Qué significa esto en la práctica? O sea, lo que acabaste de decir, hacer evaluaciones de riesgos no como en el pasado, hacer una evaluación al año. En verdad, los cambios son de horas, son de días. Entonces, la frecuencia con que haces nuevas evaluaciones de riesgos tienen que ser cada vez más constantes. Y para hacerlo de la forma tradicional es prácticamente imposible. Por eso las tecnologías vienen para dar más velocidad, optimizar el tiempo en estos procesos, ¿no? Claro, a veces uno piensa que, yo lo comparo con lo que vivíamos. A ver, nosotros fuimos a la escuela hace muchos años, no voy a decir cuánto, pero bueno, yo siempre digo que la llegada del hombre a la luna la vi en directo, así que alguien va a tener idea de mi edad. En la escuela nos enseñaban a hacer cuentas, a hacer 258 más 435, y lo hacíamos manualmente, escribiendo. Hoy en día no tiene sentido, hoy una calculadora que está incluida en un teléfono, una calculadora que uno compra por $2 o menos todavía, nos resuelve esas cuentas. Entonces nuestra creatividad, nuestra capacidad humana la utilizamos en tareas que no son reiterativas, que no son mecánicas, que pueden ser resueltas por una máquina. Con esto ocurre lo mismo. Los riesgos cambian constantemente. Los riesgos pueden cambiar sus características, su naturaleza, o puede cambiar su impacto. Y esto requiere que constantemente estemos evaluando riesgos.
O sea, hoy en día pensar en hacer un estudio y un análisis de riesgo una vez por año en determinadas actividades es impensable. Ya no. Y entonces necesitamos de la tecnología para que nos resuelva las cuentas, las sumas, las va a hacer la calculadora, las va a hacer el software, las va a hacer los elementos tecnológicos que tengamos a mano. Y nosotros nos vamos a dedicar o debemos dedicar nuestra intelectualidad al desarrollo de las medidas de mitigación y al desarrollo de generar mayor rentabilidad a la empresa. Entonces, la tecnología es fundamental, tenemos que mantenernos con la mente abierta a este tipo de posibilidades. Ricardo, Carlos César, creo que es así que se habla, gracias Carlos, pregunta, ¿podrán nombrar algún software de los que están mencionando? O sea, decías que tu compañía es una distribuidora de software de gestión de riesgos en la región. ¿Cuál es el software que utilizan vosotros? Bueno, nosotros hemos evaluado durante los últimos 14 o 15 meses distintos software de gestión de riesgos. Los hay de distintos tipos, los hay de distintas capacidades. Algunos son muy sencillos, muy elementales, son una planilla Excel mejorada, otros son más complejos, otros tienen más capacidades, algunos están orientados muy específicamente a determinadas actividades y su capacidad son poco flexibles para salir de esa actividad, entonces aplicarla a otro no resulta factible. Y finalmente nosotros adoptamos un software que es de origen brasilero, que viene con muy buenos antecedentes de aplicación en su país de origen, llamado T-Risk, que luego de evaluarlo, de avanzar, de trabajarlo y la verdad de buscarle las falencias, pudimos encontrar que realmente funciona, que es aplicable a prácticamente todas las actividades, que no requiere de grandes adaptaciones para aplicarse aún a actividades muy específicas, como puede ser la minería o la extracción petrolera, y que además ha sido desarrollado basados en una cultura latinoamericana. O sea, las realidades de un profesional de seguridad en Brasil, son muy similares a las que podemos tener aquí en Argentina o las que podemos encontrar en Perú, que podemos encontrar en Colombia o en México, más allá de que somos países distintos con realidades que no siempre son concurrentes. Pero nuestra cultura no es tan diferente. A ver, hablamos el mismo idioma, aún con Brasil nos entendemos perfectamente. Encontramos que esa manera de abordar los riesgos es aplicable en todos lados. De manera que nosotros trabajamos con ese software al punto que, bueno, en este momento somos sus distribuidores, lo aplicamos con nuestros clientes y trabajamos con los resultados que nuestros clientes pueden acreditar. Sin embargo, me animo a decir que no es el único. A ver, no quiero con esto cerrarme sobre esto, pero realmente yo estoy en condiciones, más allá de que lo hemos adoptado, de recomendarlo. De otra manera no lo hubiéramos adoptado. Creo que... Incluso en los últimos 10 años, o sea, el nivel de madurez de las organizaciones, yo tengo vivido y estoy constantemente estudiando este tema de riesgos, y en verdad en los últimos 3 años, para ser más objetivo, el tema de gestión de riesgos, sobre todo en la área de la seguridad, ha alavancado, crecido muchísimo, y han surgido otros softwares de gestión de riesgo en estos últimos 2-3 años, incluso alrededor del mundo, de Estados Unidos a el norte de Europa, Asia, Rusia, Australia, o sea, basado en las necesidades de las propias culturas
y de los propios países. Pero estamos ya en los minutos finales. Queria fazer uma pergunta muito objetiva. Em que medida estes novos abordagens de riscos contribuirão à rentabilidade da organização, da empresa? Que este é o tema central de nosso taller de hoje. Yo te diría, Tácito, que no podría haber relación más directa que riesgo y rentabilidad. Si nosotros, como profesionales de seguridad, identificamos y mensuramos correctamente los riesgos y el impacto que la ocurrencia de estos riesgos podrían tener sobre la rentabilidad, nos vamos a dar cuenta que la relación es directa. No puede haber rentabilidad de la empresa, no puede haber una máxima rentabilidad de la empresa si no se tratan correctamente los riesgos. Es así de directo, así de sencillo. Riesgo equivale a pérdidas. Nuestra función es limitar esas pérdidas al mínimo posible y al limitar las pérdidas vamos a estar obteniendo una mayor rentabilidad de la empresa. El manual, a las últimas preguntas aquí, Manuel Mestanza hace una pregunta. Muchas empresas consideran a la seguridad un gasto, un coste y no una inversión. No la toma en serio hasta que no le suceda algo. O sea, el tema de riesgos, o sea, suceder está en el pasado, o sea, pasó, es concreto. Habla un poco de cómo la visión de riesgo, o sea, mirar el futuro para trabajar en el presente, es posible cambiar este paradigma de solamente la organización pensar en seguridad cuando pasa algo. Absolutamente, es tal cual, bueno, creo que todos lo hemos sufrido. Nadie se acuerda de la seguridad hasta que pasa algo. Y ahí dicen, ¿para qué pago seguridad si ocurre esto? Es lo que hablábamos hace unos minutos. El enfoque proactivo de optimización de riesgos implica mirar hacia el futuro, no solo mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. En la medida que sigamos trabajando de esta manera, creo yo que tenemos posibilidades razonables de que la alta dirección de las corporaciones comprendan que la seguridad no es un gasto, es una inversión. Que en la medida que trabajemos profesionalmente y que podamos demostrarle con números, con gráficos, para que rápidamente lo comprendan, y especialmente que vean los números, que vean el ROI de la inversión que están haciendo, lo van a comprender y nos va a permitir trabajar en un mundo, vivir y trabajar en un mundo más seguro. E Sérgio Araújo, graças, obrigado Sérgio, se enfoca só em los riscos de seguridade que podem afetar os ativos de uma empresa, não busca riscos fora do campo de la seguridade. Bueno, en verdad, la propia norma internacional, la ISO 31000, habla de los riesgos integrados. O sea, no hay riesgos de seguridad dentro de la organización. Hay los riesgos de la organización. Unos de estos riesgos tienen relación con la seguridad, otros con la parte financiera, política, producción, suministro y las distintas áreas de la organización. Incluso, unos riesgos pueden impactar otros riesgos y otros riesgos pueden estar más susceptibles a ocurrir si otros riesgos ocurren antes. O sea, tienes que tratar como una persona, cuando tiene una molestia, una doença, trata toda la persona, no solamente partes de la persona. ¿Podrías comentar un poco más y hacer un cierre, un fechamento del tema? Sí, Tácito, yo concuerdo con el concepto que estabas comentando en cuanto a que no podemos hablar de riesgos de seguridad o riesgos de recursos humanos o riesgo de X
circunstancias. Los riesgos son riesgos, por lo tanto deben ser tratados en forma integral. Por eso hablábamos de que el tratamiento de riesgos debe ser incorporado a la estrategia operacional de la empresa. Evidentemente, nosotros como profesionales de seguridad no vamos a poder entender determinados, o no vamos a ser los más idóneos para tratar determinados riesgos a los que se enfrenta una organización, pero los riesgos deben ser tratados en forma integral. Evidentemente, nosotros no apuntamos a lo que tiene que ver con la seguridad patrimonial, pero necesariamente tenemos que desarrollar una cultura de gestión de riesgos que abarque la totalidad de las actividades de la empresa. No hay ninguna duda. Esto no lo vamos a lograr en una semana, no lo vamos a lograr en poco tiempo. Va a ser complicado. Pero bueno, empecemos. Ese es nuestro desafío. Tu primera fala, empezaste hoy hablando del cambio de cultura. O sea, Sí. y la cultura no se cambia del día para la noche. O sea, No. hay mucho labor, mucho trabajo. Bueno, estamos en los minutos finales del programa. 1 hora pasó muy rápido. Y como es común en el final del programa, Ricardo, ¿tendrías una indicación del libro que involucre los temas de gestión de riesgo, seguridad, que tanto hablamos hoy, para compartir con la asistencia? Sí, yo recomendaría 2 libros, en principio, que, bueno, me han servido a mí como para ampliar estos conceptos y para introducirme. Uno, no los tengo a mano, pero no sé si alcanza a verse. Ahora Tácito estaría escribiendo sus datos en el chat. Gestión de riesgo, de Lorenzo Preve. Se llama Gestión de Riesgo, un enfoque estratégico. Y otro libro, Fundamentals of Enterprise Risk Management. Este libro está en inglés. No he podido obtener una versión en castellano, pero yo los recomiendo como, más que nada, yo no diría que es una introducción, no es un libro para beginners, ninguno de los dos, pero sí son libros que nos permiten comprender mejor los conceptos a los que estamos hablando y nos permiten embebernos mejor. Y bueno, yo también puedo recomendar un tercer libro de un tal Tácito, conocido como Gestión de Riesgos, que está escrito en portugués, pero aquellos que hablamos español, podemos, con un poco de paciencia podemos entenderlo. Incluso yo lo tengo acá. Gracias, Ricardo. Bueno, llegamos al final de más un programa. En 15 días, no recuerdo, el próximo día 20, vamos a tener un otro programa con un profesional directamente de Estados Unidos. Va a ser un programa en portugués, lo siento, y él va a hablar de su experiencia. Está en Estados Unidos desde sus 11 años de edad y va a hablar de su experiencia en las escuelas con los niños y las universidades, cómo se hace seguridad, que sabemos todos por la tele, cuál es la dificultad de se hacer seguridad en las escuelas y las universidades, en todo el ambiente de educación norteamericano, no estadounidenses. Va a ser día 20 acá en el mismo horario. Una vez más, muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo Bota, por tu tiempo, por compartir tu conocimiento. Fue muy rico la discusión de hoy. Y si las personas quieren contactarte, entrar en contacto con usted, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, la mejor manera de contactarse es dirigirse a nuestra página de internet, www.latinrisk.com.ar. A través de la página nos contactan y, bueno, obviamente estamos disponibles para lo que pudieran necesitar. Operamos desde Argentina para toda la región. Y me imagino que LinkedIn también, para
encontrarte. LinkedIn también, tanto... Ricardo Bota. Sí, Ricardo Bota, CPP, me pueden ubicar, o pueden buscar a Latin Risk, donde también como consultora estamos registrados y tenemos un grupo para intercambio de cuestiones profesionales. Vale. Muchas gracias. Entonces llegamos otra vez más al final, quedamos un poco más del tiempo, pero con la asistencia en top, fue muy buena la participación de todos. Muchas gracias. Salud a todos y a sus familias. Ricardo, muchas gracias otra vez más. Esperamos otra vez en breve estar hablando de estos temas de seguridad, de gestión de riesgos por acá. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.